la palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. 1절에서 8절 말씀입니다. Pues, Pues mo- creemos que halló a Abraham, nuestro padre, Padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son son cubiertos. cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe, Mateo 16, 16. Vamos a confesar todos juntos en voz alta, ¿sí? Confesamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión tiene que ser la confesión de todos los días en nuestra vida cotidiana. Amén. En este momento vamos a saludar con los hermanos, mirando los ojos, como siempre. Vean los ojos y digan y saluden. Vamos a bendecir saludando. Digan, eres una persona bendecido por Dios. Dios. Juliana, eres una persona bendecida por Dios. Amén. Amén. Todos nosotros somos creyentes que somos bendecidos y bendecidas por Dios. Amén. Con esta palabra voy a dar con el título de "Ha sido correctamente bendecido". Ha sido correctamente. ¿Qué quiere decir? Ustedes vinieron a este lugar y ya tienen la bendición correctamente, ¿sí? No otra bendición, sino la bendición correcta que nos está dando nuestro Dios a través de Jesucristo. Amén. Nosotros, como siempre, estos días, todos los domingos, estamos mirando el libro Romanos, ¿sí? El libro Romanos, y en este libro el autor es apóstol Pablo, y el apóstol Pablo continuamente está enfatizando que el hombre, cualquier persona de este mundo, no pueden obtener la salvación a través de la obra, ¿sí? Está enfatizando que por ninguna obras y por ninguna buenas obras y por cualquier cosa no podemos obtener la salvación, sino está enfatizando que solamente por la fe somos justificados y obtenemos la salvación y la vida eterna. Amén. A través de Jesucristo somos justificados y obtenemos la vida eterna por absoluta gracia de Dios. Amén. Por eso en Romanos 1:17 dice, más el justo vivirá por la fe. Más justo vivirá por la fe. Por otra cosa no hay salvación, sino todos los creyentes tienen que vivir solamente por la fe. Amén. Hay una razón por qué está hablando en este momento, en esta forma. ¿Por qué? Cuando el apóstol Pablo escribió este libro Romanos, ¿quién era el receptor? ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo? Para los judíos, quien estaba viviendo en Roma. Los judíos que estaban haciendo una vida de fe en la iglesia de Roma. Esto es como los latinoamericanos que están sentados en este lugar.
están haciendo una vida de fe aquí en Corea, ¿sí? Como esto, en este momento los judíos estaban en Roma y en la iglesia de Roma y estaban haciendo una vida de fe. Y entonces la carta que está escribiendo el apóstol Pablo para los creyentes, para que ellos puedan establecer más firmemente y fuertemente establecido dentro del evangelio. Pero ellos, ¿por qué? Entonces, ¿por qué quiere que ellos sean fuertes parados en el evangelio? ¿Por qué? Porque ellos vivieron desde pequeño en Roma y entonces ellos eran judíos, pero ellos fueron desde pequeños educados por la ley, y estaban naturalizados por solo, y que cumpliendo la ley podían obtener la salvación. Y ellos ya estaba grabado, enraizado, naturalizado, que cumplir la ley era un requisito grande y era todo para obtener la salvación. Es lo mismo. Génesis vinieron, otro día subió la foto. Génesis cumplió el año y otro día, cuando apenas 4 años atrás, cuando vino aquí era una señorita muy bajita, una niña era. Y ahora, estando 4 años en Corea, creció mucho, ¿no? Y entonces, como ella, ahora por ahí, o un poquito más, pero ya sabe toda la cultura de Corea, ¿o no? Génesis tiene compañeras coreanos. Como esto, al venir a otro país, a Corea, y ya está naturalizado de las cosas de todo de este país. Como esto, los judíos también que estaban en Roma y estaban naturalizados de cumplir la ley, y tenía todas las enseñanzas. Y entonces, al final, cumplir la ley, como le dije otros días, cumplir la ley y al final, ¿qué sucede? ¿Qué sucede como resultado? Al final, un legalista, y el legalismo al final mata a esa persona y muero yo también, ¿sí? Al final nos lleva a la destrucción total ser y cumplir la ley y ser un legalista. Y esto es el resultado final de un legalismo. Por eso, apóstol Pablo, como está hablando a ellos, para los judíos, que no hagan más una vida de cumplir la ley, que no estén más confundidos, que a través del cumplimiento de la ley obtienen la salvación, ¿sí? Por eso cada momento, todo el tiempo está enfatizando en ese punto de vista. Por eso, ustedes vean, en este mundo, empezando en el judaísmo, pero todas las religiones van hacia, ustedes vean, van hacia al Todopoderoso a través de las obras. Ustedes vean otras religiones. Aquí hay muchos que por ahí antes en Latinoamérica tenía otra religión, ¿no? Yo también, mi madre era una budista, ¿sí? Todas las religiones de este mundo vamos y esforzamos y tenemos que hacer las obras y tenemos que hacer hechos para llegar a ese lugar, ¿sí? Para llegar que se cumpla y para obtener la vida eterna. Pero, ¿qué quiere decir? Que todas las religiones enfocan en punto de vivir éticamente y moralmente y tratan de cumplir la penitencia y hacen buenas obras, ¿sí? Como esto, ustedes, las iglesias católicas también, que van en un cuarto, ¿sí? Hacen la penitencia, ¿sí? Hablan todos los pecados que cometieron al Padre. Por eso, muchas religiones de este mundo piensan que haciendo algo, hacer algunas obras, hacer una penitencia, piensa que pueden ser limpios y pueden obtener la salvación. Pero ustedes tienen que saber, el cristianismo en este lugar, en la iglesia Yewon, es diferente a esta religión de este mundo. El evangelio del cristianismo, ¿qué es? ¿Qué es el evangelio del cristianismo? Dios, a través de Jesucristo,
ya abrió el camino de la salvación, ¿sí? Nosotros todos los domingos estamos enfatizando en esto. Nosotros no necesitamos la salvación para obtener la salvación haciendo buenas obras, sino que dijimos, para obtener la salvación y para tener la vida eterna, solamente tenemos que creer y obedecer en la palabra de Dios. Amén. Por eso estamos en este lugar. Por eso hoy Alberto está sentado en este lugar. Ayer cuando yo llamé a Alberto, me hizo emocionar un poco por teléfono. Hola Alberto, ¿mañana viene? Sí. Sí, voy a ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice que en su trabajo le hizo trabajar día de hoy, pero le dijo al jefe, no voy a trabajar porque tengo que ir a la iglesia, ¿sí? Y ahí dije, wow, Alberto, de a poco está teniendo un crecimiento espiritual. Danilo también pasa lo mismo. Danilo, faltando los trabajos del sábado, decidió venir todos los sábados al campo de 237 Tree Lounge para hacer el evangelismo. O sea, como esto, los creyentes del latinoamericano, los creyentes del culto en español, de a poco están teniendo crecimiento espiritual. Están enfocando para creer y para obedecer en la palabra de Dios. Amén. Así comienza. Ellos de a poco, al escuchar 3 años, 4 años la palabra de Dios, está cambiando y está creciendo espiritualmente. Esto es la bendición de nuestro Señor. Amén. Esta bendición no se puede comparar por ninguna otra cosa. Como esto, si nosotros enfocamos en la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios, ya está, ya obtenemos la vida eterna. Amén. No hay que hacer ninguna otra cosa. No traten de hacer otra cosa, sino solamente crean en Jesucristo. Amén. Por eso, para hombre no necesita otra cosa, sino solamente tenemos que creer esta verdad espiritual. Esto es todo, es todo. Entonces tenemos la vida eterna y entramos en la bendición de ser hijo de Dios. Amén. Ustedes son hijos de Dios. Amén. Génesis, sos hija de Dios. Amén. Máxima también es hija de Dios. Amén. Por eso es muy fácil, es muy sencillo para obtener la salvación. Pero ustedes tienen que saber, por ninguna otra cosa obtenemos la salvación, sino solamente creer en la palabra de Dios. Amén. Ustedes, por eso muchas personas se confunden. Muchas personas, algunos no creyentes dicen, no creo que sea tan fácil. Entonces no tenemos que hacer ninguna otra cosa. No tenemos que ir a hacer penitencia, no tenemos que ir a rezar a alguien, ¿sí? A rogar a alguien, ir a tocar a un santo, orar a los otros ídolos. No hagan nada, sino ustedes no tienen que hacer ninguna otra cosa, sino solamente nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Amén. Por eso ustedes si tienen ese pensamiento que está dando Satanás en este momento, o si tienen algunos amigos y compañeros de trabajos que están teniendo estas ideas, ustedes vayan a decir, no necesita otra cosa, sino la salvación obtenemos por creer en Jesucristo. Nada más. Amén. Por eso ayer Danilo estaba conmigo haciendo el evangelismo en el Tongjin 237 Tree Lounge y daba máscara, decía, Jesús, Jesús. Y era muy divertido esa imagen porque un extranjero estaba evangelizando otros extranjeros, pero estos 2 extranjeros hablaban coreano, pero los 2 le costaba hablar, le costaba explicar, porque los 2 eran de otro país, pero el idioma era coreano. Pero eso era una sorpresa, ¿sí? Como esto, el evangelio, transmitir el evangelio no es
algo complicado, ¿sí? No importa el idioma. Si nosotros estamos viviendo en Corea, podemos ir a transmitir, aunque sea de qué país, en coreano, ¿sí? Y entonces, la obra, ¿quién lo hace? No nosotros, Dios lo hace. Dios lo hace aceptar a ese no creyente. Amén. Por eso, ustedes transmitan eso nada más, transmitan. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que hacer nada? Porque Dios nos amó y es el regalo que nos está dando hasta este momento. Amén. En este momento también y en adelante también nos sigue bendeciendo porque nos ama nuestro Dios, porque es el regalo de Dios esta vida eterna. Amén. Como esto, ustedes vean, el título de la palabra de hoy es: ha sido correctamente bendecido. Ha sido correctamente, ¿sí? No equivocadamente bendecido, sino están en un lugar correcto y están en un lugar y están bendecidos correctamente. Pero la persona de este mundo no sabe esta verdad. Ustedes vean, las normas de la bendición de ustedes, ¿cuál es? Las normas de la bendición de este mundo, ¿cuál es? Las normas de este mundo, la bendición, ¿qué es? ¿Qué es? Hacerlo que gane mucho dinero, tener buen trabajo, tener buena familia, o tener un buen carro, o tener éxito, poder. Las normas de la bendición de las personas de este mundo son todo diferentes, pero está envasado en sí mismo, ¿sí? Está todo envasado, centralizado de Génesis capítulo 3. La bendición es obtener algo yo, tener bendición de tener algo yo, pero no. ¿Qué dice? Pero ustedes tienen que saber, la bendición no comienza desde eso, ¿sí? Sino, la bendición comienza desde encontrar a Dios nuevamente, ¿sí? La bendición empieza desde encontrar otra vez a Dios. Una vez que nosotros alejamos, ustedes se acuerdan el día del feriado lunar, Año Nuevo Lunar de Corea, el entrenamiento que hicimos, ¿sí? Como dijimos en ese momento, nosotros fuimos pecadores. Aunque no haya pecado nosotros, el primer hombre, Adán, cometió el error de desobedecer la palabra de Dios. Y entonces nosotros ya nacemos con el pecado. Y la palabra de la semana pasada era: no hay excepción. Todas las personas de este mundo ya están destituidos de la gloria de Dios. O sea, salimos todos pecadores, pero y encontrar a ese Dios. Y estuvimos separados, ¿se acuerda? No podemos cursar, ya se cortó la relación, pero encontrar esa relación cortada, encontrar nuevamente a nuestro Dios. Eso es que está hablando en este momento. Eso es el comienzo de la bendición de Dios. Amén. Y entonces, cuando encontramos a Dios, la riqueza, la fama y el poder, todas las cosas Dios nos da abundantemente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocando en la evangelización de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra de hoy sea un tiempo de tener entendimiento, que nosotros quienes recibimos la bendición correctamente, y que podamos tener una vida y vivir una vida siendo un testigo de la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 1 es la bendición para ser justo. Punto 1, la bendición para ser justos. Vamos a leer todos juntos el libro Romanos capítulo 1 versículo 3. Leemos todos juntos, ¿sí? En voz alta. Empezamos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué está diciendo? Que el apóstol Pablo, para explicar que la salvación no obtenemos por las obras, sino la salvación obtenemos
a través de la absoluta gracia de Dios. Amén. Es la absoluta gracia de Dios. Y para explicar esta verdad, el apóstol Pablo está utilizando como ejemplo a Abraham. Pero hay razones por qué Pablo está utilizando a Abraham para dar ejemplo a los judíos. Ejemplo, Abraham es padre de los judíos, ¿sí? Es muy honrado y es muy reconocido por los judíos. Por eso es una persona que conoce, si es un judío, sabe quién es Abraham, ¿sí? Si es un judío, todo es respetado por todos los judíos. Por eso era muy apto para dar como ejemplo. ¿Por qué? Para dar ejemplo de qué. ¿De qué estamos dando el ejemplo? ¿Por qué? Era muy fácil para explicar la justificación por fe. Nosotros somos justificados por fe, ¿sí? A eso le decimos justificación por fe. Y entonces, ¿por qué está dando ejemplo, dando ejemplo a Abraham? Porque es una persona que fue justificado antes que diera la ley de Moisés, ¿sí? Antes que venga, que Dios le daba esta ley a Moisés, ya Abraham ya existió antes, ¿sí? Abraham ya existió antes y después de la época de Abraham pasó 500 años y en ese momento Dios le dio la ley a Moisés, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Entonces, los judíos que está enfatizando que obtenemos la salvación por cumplir la ley. Y entonces, ¿quién es Abraham, que es respetado por los judíos? Y entonces, Abraham, ¿cómo tuvo la justificación por fe? ¿Cómo fue justificado? Está dando este ejemplo porque nada que ver, ¿sí? Quiere decir que no fue justificado por cumplir la ley, ¿sí? Por eso está utilizando a Abraham. No existía la época de Abraham la ley, ¿sí? Pero él fue justificado. Eso está hablando en el libro, ¿sí? En el libro de la Biblia. Por eso apóstol Pablo en el versículo 3, utilizando el libro Génesis 15:6, está hablando que la justificación de Abraham no es por las obras. Dice así en el versículo 15:6, ¿sí? Ahí no dice, pero yo le voy a leer, escuchen bien. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Abraham creyó y entonces él fue contado por justicia. Amén. No es por cumplir la ley, sino por creer en Dios fue justificado. Amén. Esto quiere decir que Dios no quiere otra cosa en nosotros, ¿sí? No quiere otra cosa, no quiere algo en nosotros, sino quiere que nosotros solamente creamos y obedezcamos en la palabra de Dios. Amén. Nada más, es muy fácil. Quiere decir que nosotros no tenemos que complicarnos para tener la salvación. No nos compliquemos, sino es la salvación. Obtener la salvación es sencillo, ¿sí? Es más fácil que respirar el aire que estamos respirando, ¿sí? Es más fácil que esto. Solamente tenemos que creer la palabra de Dios y obedecer, ¿sí? ¿Qué quiere decir obedecer? Si Dios nos habla, tenemos que actuar. ¿Qué quiere decir? No estar sentado, sí, amén, yo creo en Dios, en Jesucristo, pero mis amigos no creyentes que se mueran no me importa, sí, solo recibo la bendición y la gracia y se termina. No. ¿Qué quiere decir? Obedecer la palabra es aplicar en nuestro campo la palabra que escuchamos de Dios. Amén. Por eso Danilo decidió venir los sábados a evangelizar. Por eso Alberto decidió faltar el trabajo, venir a escuchar la palabra. Amén. Estos son las personas del Espíritu Santo. Amén. Por eso, pero lamentablemente muchas personas son engañados por esta sencillez. Por ser tan sencillos, ellos no pueden creer.
porque ellos piensan que haciendo alguna capacitación y a través de muchas obras que hacen ellos, piensan que entran al camino de la salvación. Está muy equivocado. Haciendo algo el hombre piensan que pueden obtener la salvación, pero están confundidos totalmente, ¿sí? Ustedes salgan de este pensamiento, dejen todos los moldes viejos que nosotros tenemos. El Evangelio no es así, no necesita nuestros esfuerzos. Las obras, no necesita las obras del hombre, ¿sí? Dios no nos pide ninguna otra cosa, no nos pide ninguna otra cosa, sino solo quiere que nosotros creamos y obedezcamos, amén. Hoy ustedes acuérdense, si se acuerdan esta palabra, obedecer y creer en la palabra de Dios, ya está todo el mensaje, ¿sí? Ya se termina. Y obtenemos la salvación y la vida eterna. Esto es el mensaje de todo de este día de domingo. Amén. Por eso leemos el Romanos capítulo 4:13. Vamos a leer 4:13. Vamos a leer todos juntos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué está diciendo? No por otra cosa, sino que dice, a través la bendición de justificación por fe. Por fe, ¿sí? Somos justificados por la fe. Está repitiendo todo el tiempo el mensaje de hoy, ¿sí? Que obtenemos, somos justificados por la fe. Y también no importa nuestra situación y nuestras imágenes y nuestros errores pasados y actuales. ¿Por qué? Ustedes no tienen que estar atrapados, ¿sí? No importa en qué situación esté. Nosotros obtenemos la salvación a través de la gracia de Dios, nada más, ¿sí? No importa, ustedes salgan de esta conciencia del pecado. Muchas personas están atrapados de la conciencia del pecado. Yo no podré ir delante de Dios, no podré obtener la salvación, aunque haya aceptado. ¿Por qué? Yo pequé en el pasado, yo hice daño, estafé a mi amigo. No, ustedes guarden todos los pasados, ¿sí? Ya, no importa los pasados, no importa los errores que han hecho ustedes, sino Dios no quiere que ustedes estén atrapados de ese molde de viejos esos errores, sino que ustedes quiere que tengan una renovación, quiere que tengan un cambio y aferran en la palabra de Dios. Amén. Dios no es que nos juzga y nos quiere mandar a la maldición, sino Dios nos quiere bendecir y quiere que nosotros entremos todo el reino de Dios. Amén. Por eso Juan 6:47 dice, Jesús enfatiza así, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Aquí hoy el pastor principal dijo, la palabra de cierto no es por decir, sino está diciendo, por favor, créame. Yo estoy diciendo, yo soy Jesús, yo soy Dios. Estoy diciendo que me crea en mí. Todo lo que cree en mí va a obtener la vida eterna. Amén. Está rogando, por favor, mis amores, mis hijos, no piensen otras cosas. Ustedes vean el amor de Dios, vean la desesperación hacia las almas de ustedes. Está rogando Dios para que crea en Él para obtener la vida eterna. Amén. Entonces quiero que ustedes entiendan esta palabra. Oro para todos los creyentes del culto en español que podamos disfrutar las 24 horas y que por el Evangelio, que fuimos justos por el Evangelio y que solo nosotros disfrutemos verdaderamente y que nosotros podamos evangelizar a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Punto 2 es bendición de la libertad completa. Es la bendición que nos da verdadera libertad. ¿Cuál es? Vamos a leer todo junto, Romanos 4, capítulo 4, 4 al 5. Vamos a leer todos juntos.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. El apóstol Pablo está dando otro ejemplo a los judíos. ¿Por qué está dando otro ejemplo? Porque los judíos están enfatizando que la salvación obtiene por las obras. Para romper estas ideas de los judíos, está dando este ejemplo que nosotros leímos ahora. Que dice, cuando un obrero cobra un salario porque ha trabajado, ¿sí? Un obrero trabajó su deber, cumplió su deber, y el dueño le da el salario. Y entonces está hablando que ningún empleado, ningún obrero va a decir, gracias, gracias jefe, gracias por este amor. No, sino todos los obreros lo reciben ese salario como su deber, ¿sí? Yo trabajé y entonces es algo obvio que me paguen. ¿O no, Alberto? Alberto, cuando tu jefe te da tu salario, tú estás, muchas gracias, no. Sino, si es mi deber, yo estoy cobrando lo que yo trabajé. ¿O no, Danilo? Nadie dice, tú eres mi salvador. Nadie está, dame esa mano, quiero tocar la mano de Salvador. No. No es así, sino lo recibe como mi deber. Sí, dame. Es más, en vez de agradecer nosotros, ¿qué decimos? Esto nada más. Págame un poco más, yo trabajé más. ¿O no? Yo también en Argentina era un obrero, ¿sí? Yo también trabajé, tenía comercios. Si el jefe me pagaba una miserable, decía, no, ¿qué es esto? Toma, tira, dame más dinero, ¿sí? No tenía agradecimiento. Como esto, pero cambian en esta situación. Vea esta situación. Si hay un obrero sin trabajar, no hizo nada, ¿sí? Ejemplo, Alberto se mató trabajando, pero Danilo estaba al lado sentado todo el día al mismo horario y le pagan el mismo salario. Y entonces Danilo, ¿qué sentiría? Danilo dirá, va a estar lleno de agradecimiento a ese dueño. ¿Por qué me está dando este salario si yo no hice nada? Estuve vagando todo el día. ¿Por qué me está pagando esto, no? Digan esto. Por eso está dando el apóstol Pablo este ejemplo, ¿sí? Como esto, nuestra salvación, esta vida eterna, ustedes solamente tienen que recibir. Solamente tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque es el regalo de Dios. Amén. Es el regalo de Dios. Es el regalo de Dios. Absoluta gracia de Dios. Amén. Esta bendición no podemos comparar con el salario, ¿sí? Es incomparable el valor de la vida eterna y por el salario mensual, ¿sí? Por eso ustedes solamente tienen que estar agradecidos y de recibir y dar gracias a nuestro Señor. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no somos calificados, somos no aptos para recibir esa bendición. Pero, ¿qué pasó? Dios amó a este mundo y Dios mandó a Jesucristo, nos limpió nuestro pecado y a través de la resurrección nos dio la vida eterna por ese amor como regalo. Amén. Y a continuación, apóstol Pablo, ¿qué hace? Pone a David como ejemplo, que fue justificado también por la absoluta gracia de Dios, que David vivió después de dada de la ley. Vamos a leer todo junto, Romanos, capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 al 8. Vamos a leer todo junto. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Amén. David, junto con Abraham, son los dos personajes muy honrados, muy respetados por el pueblo de Israel. Por eso, para los judíos era un orgullo, ¿sí? Era un orgullo de David. Pero
está hablando que el apóstol Pablo también está diciendo, utilizando el libro Salmos capítulo 32, y está explicando cómo David fue justificado. David, Salmos 32 está hablando del error, del pecado que cometió David, y está en medio de sufrimiento por ese error y por el cometer ese pecado. Pero David, ¿qué hizo? Después de pecar, estaba en sufrimiento total, pero en medio de ese sufrimiento, David buscó un entendimiento, que es, no hay nada para hacer. Entendió que un pecador como nosotros no tenemos que hacer nada. O sea, haciendo cualquier cosa, qué forma sea, aunque utilicemos nuestra mente, nuestra inteligencia, no podemos ser libres del pecado. ¿Sí? El hombre no podemos ser libre por ninguna forma, ser libre del pecado. No podemos deshacer de ese pecado. Pero, ¿qué dice David? Al momento de confesar sus pecados y los errores delante de Dios, Dios perdonó incondicionalmente todos los errores y lo que pecó David. ¿Sí? Como esto, nosotros también. Cuando nosotros pecamos, si nosotros cometemos errores, ustedes no se metan atrapados de sus equivocaciones, ¿sí? Sino ustedes vayan delante de Dios. Amén. Vayan a orar delante de Dios. Amén. Y entonces Dios nos perdona todos nuestros errores y nuestros pecados incondicionalmente. Incondicionalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra incondicional? No hay condición, no hay ni una condición. Solamente hablamos delante de Dios, nos limpia todo el pecado. Amén. Por eso apóstol Pablo está diciendo que David no fue justificado porque era un rey, porque era un rey de Israel, sino ¿por qué? ¿Por qué tuvo justificado? Dios le dio pena y tenía la lástima de David, y entonces por absoluta gracia fue justificado David. Amén. Y entonces esto también quiere decir que no obtenemos la salvación por cumplir la ley tampoco, ¿sí? Por eso está enfatizando esto, como esto ustedes haciendo una vida de fe, lo que pueden atrapar ustedes es la conciencia del pecado, ¿sí? Ustedes pueden estar atrapados de la conciencia del pecado. Yo también, antes de ayer, estaba hablando con alguien, me enteré de las cosas que no hice, y estaba mal entendiendo de mí, ¿sí? Y entonces, y en el momento me enojé. Si yo no hice nada. Y entonces, a ese señor que me habló de esa palabra, al tercero empecé a insultar. Eres así, si no sabe nada. ¿Por qué me dice de mí? Si no me conoce cuántos pelos tengo tampoco. ¿Por qué me habla mal de mí? Y empecé a decir todo, ¿no? Y ayer preparando este mensaje, dije, ¿por qué? Y estaba, ¿por qué le hablé hablado así? ¿Sí? ¿Por qué le hablé así a esa persona? Y empecé a dolerme el corazón, ¿sí? Me empezó a doler. Si nosotros tenemos que mirar todas las cosas por la vista del Evangelio, ¿y por qué lo juzgué? ¿Por qué condené a esa persona? Y estaba, una hora estaba, no quiero hacer nada, Señor. Estuve en pausa, ¿sí? Pero eso es lo que está hablando. Ustedes pueden tener arrepentimientos, pero no queden atrapados, ¿sí? Y entonces durante una hora estuve frenado, ¿sí? Por eso ustedes no sean atrapados, sino vayan delante de Dios, ¿sí? Y ahí me di cuenta, no, ¿qué estoy haciendo? Esto es una trampa de Satanás. Voy hacia Dios, voy delante de Dios y ya estoy libre y estoy muy cómodo. Esa persona lo veo muy amoroso, ¿sí? Hoy lo vi y lo veía muy amorosa, ¿sí?
Uy, ya le dije que era una mujer. 그 사람이 너무 예뻐 보이는 거죠. 저를 힘들게 했던 그 사람이. Amén. 아멘. Por eso ustedes no queden atrapados. 그렇기 때문에 여러분들 잡히지 마십시오. Por eso, 네, 잡히시면 안 됩니다. porque Jesucristo terminó toda esta vida. 예수 Amén. 그리스도께서 우리의 모든 인생 문제를 Solamente nosotros tenemos que creer a Jesucristo. 우리는 예수 그리스도를 믿기만 하면 됩니다. Y hay muchas veces, antes de creer, ¿sí? Antes de ser un creyente, 우리가 성도가 되기 전에 pecábamos porque no sabíamos el pecado. Pero al venir delante de Dios, al ser un creyente, ya nos damos que estamos pecando. Y entonces no se queden atrapados del pecado del pasado. Porque ese pecado nos cometimos porque no sabíamos, ¿sí? Así que no sean atrapados en la trampa de Satanás, ¿sí? Por eso, entonces, ¿cuál es? En este tiempo, cuando ustedes están en ese estado, lo más importante no es decepcionar y estar pausados, sino tiene que ir cambiando su naturaleza y de salir esa conciencia del pecado. ¿Qué quiere decir? Tiene que aferrar la palabra de Dios. Aferrar la palabra de Dios. Amén. Porque en Romanos capítulo 8, 1, 2 dice así, vamos a leer todos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Se terminó, ¿sí? Dios, Jesucristo, nos liberó del pecado, de la maldición, de la muerte, nos solucionó todo el problema. Amén. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 Por eso, hoy el pastor que dijo, ustedes no juzguen, no condenen. Si Jesucristo nos liberó, nos limpió todo el pecado, y nosotros, ¿quién somos para condenar y para juzgar a esa persona? ¿Sí? Ustedes no juzguen, sino oren, oren por esa persona, oren por esa alma, ¿sí? 그 영혼을 위해 기도하십시오. Por eso habló un poco de, yo no soy casado, pero el pastor habló del casamiento entre los matrimonios, ¿no? Alberto, ¿todavía seguí peleando con Liz? No, no, seguí no. A veces peleas con Liz. Sí, ¿no? En ese momento, ¿qué tiene que decir? Cristo. Y ore a Dios, ¿sí? No peleen. Máxima, cuando con Megado, no peleen con su hijo. Dios sabe, ¿no? Ore por él, ¿sí? Danilo también, no te pelees, sino ora a Dios. Amén. Bueno, yo también voy a hacer esto, ¿sí? Juliana también, ¿eh? Nosotros solamente tenemos que mirar a Jesucristo y disfrutar esta verdadera libertad, ¿sí? Disfrutemos. Basta de estar en problemas, peleas, errores, ¿sí? Y atrapar en esos lugares, sino disfrutemos esta bendición que Dios nos dio. Nos dio para que disfrutemos. Amén. Por eso quiero que ustedes coincidan todas las cosas que hagan en la dirección de Jesucristo. Eso es todo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que teniendo la actitud de tres solo por solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo, y que nosotros podamos disfrutar totalmente la libertad y que nosotros que hagamos una vida de fe con libertad bíblicamente. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir esta palabra en español una vez más, Señor. Señor, háganos disfrutar la gracia 24 horas y que háganos experimentar que nosotros fuimos justificados solamente por la fe y que nosotros podamos gloriarse esta bendición dando agradecimiento. Señor, también háganos tener la actitud espiritual por tres solo y de disfrutar verdaderamente esta libertad que obtuvimos a través de Jesucristo. Señor, en este momento
Hay muchos creyentes latinoamericanos que están teniendo enfermedad, Señor. En este momento están asistiendo por YouTube en directo. También danos la misma bendición de la palabra de hoy y danos la sanidad mientras cuando estén escuchando esta palabra de Dios. Le damos todo el agradecimiento. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.